Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es calcular giros en vigas isostáticas por el método de las flexibilidades. Para esto va a ser necesario de que tengamos, digamos, una viga de ejemplo, en este caso, una viga en la cual está actuando, una viga acotada, tengan en cuenta, es una viga acotada, y en donde nos están pidiendo calcular el giro inicial que se genera en este punto y el giro final que se genera en este punto, ¿no? Bajo el efecto de una carga puntual, una carga distribuida y un momento externo. Debemos de tomar en cuenta en este caso que las tablas que nos ayudan a calcular los giros y las flechas, no existe una configuración precisa para poder calcular el giro inicial y final de este tipo de situaciones de carga y de este tipo de vigas. Entonces, ante esta situación lo que vamos a hacer es determinar, ¿no?, cuál es el giro inicial y el giro final por el método de las flexibilidades. Algunas cuestiones que tenemos que considerar, por ejemplo, ¿no?, este cuadro, donde nos está diciéndonos, está definiendo los tipos de cargas con los que vamos a trabajar. Por ejemplo, al momento externo le va a corresponder un índice N1. La magnitud de la carga que tengo que considerar va a ser el del mismo momento, y los signos que tengo que determinar, ¿no?, positivos si la flexión es positiva, y negativos si la flexión que está generando en la viga es negativa. Además, debo de considerar también en este caso que para la carga puntual el índice va a ser 2. El módulo que voy a considerar va a ser la carga misma, positiva si la carga es hacia arriba y negativa si la carga es hacia abajo. Para una carga distribuida, que van a ser las tres esenciales con las que vamos a trabajar, N va a ser 3 en este caso, el valor de la carga va a ser W mismo. Vean, ¿no?, yo no encuentro un equivalente acá, sino el mismo módulo o la misma magnitud de la carga distribuida. Negativa si es hacia abajo, positiva si es hacia arriba. ¿Está bien? Debemos de considerar esto, por favor. Además, también debemos de considerar las siguientes relaciones, ¿no? Los parámetros importantes para poder calcular el giro inicial y el final van a ser los parámetros GL, que va a ser la sumatoria de todas las cargas que están actuando en la viga, multiplicado por la distancia desde el punto de referencia elevado a una potencia n que está determinado en el cuadro anterior, sobre el factorial de n multiplicado por el módulo de elasticidad y la inercia, ¿no? Este sería el parámetro GL. En el parámetro DL, la única diferencia en este caso es que la distancia está a una potencia n más 1 dividido entre el factorial de n más 1. ¿Sí? Y este es el parámetro DL. Y una vez que hemos calculado los dos parámetros, vamos a poder calcular de manera sencilla el giro inicial, que va a ser menos el parámetro DL sobre L. El giro inicial. Y el giro final va a ser resultado de sumar el giro inicial acá, hay que cambiarlo, el giro inicial, más el parámetro de L, ¿no? Entonces, vamos a ver a una aplicación sencilla, ¿ya? Debemos de considerar las siguientes relaciones para esto. Debemos de considerar la siguiente secuencia. Primero, determinar las reacciones en la viga isostática aplicando las ecuaciones básicas de equilibrio. Determinar las distancias del punto de aplicación de cada carga, ¿sí? Calcular los parámetros GL y DL y finalmente calcular el giro inicial y el giro final. Vemos, ¿no?, acá el ejemplo. En el ejemplo, primero, ¿no?, vamos a determinar las reacciones de la viga isostática que tenemos. Vamos a tener una reacción AY, vamos a tener una reacción BY. Ok. Enseguida, vamos a determinar las distancias del punto de aplicación de cada carga, ¿no? Vean que para la reacción AY, la distancia total va a ser L, ¿no? Vean, hasta este punto de referencia. Mi punto de referencia o mi línea de referencia siempre va a estar ubicada al final de la viga, ¿ya? Mido de AY a B en este caso, ¿cuál va a ser la distancia? L. Mido nuevamente de P, de la carga P, a mi punto de referencia, ¿cuánto es? B más C más D más E, como estaba en la gráfica inicial. La distancia de W en este caso al punto inicial va a ser ¿cuánto? C más D más C. Acá existe un artificio que vamos a hacer, ¿no? Si yo considero solamente esta distancia inicial y veo que la carga distribuida está actuando hasta determinado punto, no hasta el fondo de la viga, entonces lo que tengo que hacer es restarle una carga distribuida de la misma magnitud pero en sentido opuesto, acá, este W.
Vean, me voy a inventar o voy a generar otra carga del mismo sentido, pero en sentido opuesto, que actúe en la parte que inicia, en este caso, en la parte desde donde está culminando la carga W. ¿Sí? Entonces, el punto de actuación de esta carga W va a ser D más E. Y finalmente, la acción del momento externo, ¿no? A una distancia E. Recuerden que cuando la carga distribuida no está actuando en toda la longitud, a partir de que en toda la longitud, siempre me tengo que generar un artificio de este tipo. ¿Sí? Entonces, con esta gráfica voy a empezar a calcular el parámetro GL, ¿no? Vemos acá. GL, voy a considerar la primera carga AY, es positiva, la distancia del punto de referencia hasta AY, L, el factor o el índice en este caso de una carga puntual es 2 sobre factorial de 2. Enseguida voy a hacer actuar la carga P, ahí está P, ¿sí? El sentido negativo, la distancia del punto de referencia hasta ese punto, B más C más D más C, el índice este también es una carga puntual, 2 sobre factorial de 2. Enseguida, la carga distribuida menos W, la distancia del punto de aplicación, C más D más E, ¿no? El índice de una carga distribuida es 3 sobre factorial de 3 sobre EI, más esta de acá, la que estoy utilizando como artificio, ¿no? W, el sentido va a ser positivo, la distancia del punto de aplicación es D más E, el índice es 3 sobre factorial de 3. Y finalmente el momento externo, ¿no? Que es positivo en este caso, momento externo, menos por la distancia E a la 1, factorial de 1. Enseguida voy a calcular el parámetro DL, ¿no? El parámetro DL, en donde vamos a verificar en todo caso que va a ser similar esto, solamente que las potencias y los factoriales se están aumentando según, ¿no? Eso es todo, ¿no? Y a partir de acá voy a poder calcular el giro inicial y el giro final en cada de esta viga que está sometida a 3 cargas, a tres tipos de cargas, ¿no? Sencillo, ¿no?